Bienvenidos al podcast de la vecina de Freud. ¿Alguna vez has terminado una conversación de 10 minutos y te has sentido como si hubieras corrido una maratón? Y no ha sido un debate intenso ni una negociación, ¿eh? Solo un café con esa persona. Y al despedirte, te queda esa sensación de vacío, como si te hubieran quitado la energía, la paciencia. Popularmente a esto se le ha puesto una etiqueta muy gráfica: vampiro emocional. Hoy vamos a ir más allá de ese término. Queremos entender qué dice la ciencia. ¿Es una sensación real o solo, una metáfora muy potente? Para ello, nos vamos a sumergir en fuentes que combinan neurociencia social, psicología clínica y estudios muy recientes. Decodificar los mecanismos biológicos y psicológicos que explican por qué ciertas interacciones nos dejan KO y, sobre todo, qué herramientas podemos usar para protegernos. Vale, vamos a desgranar esto. Para empezar, pongámonos todos en la misma página. La definición de la calle de vampiro emocional es esa persona que, de forma consciente o no, parece absorber la energía de los demás. La conversación siempre gira sobre sus problemas, se presentan como víctimas y tienen esa habilidad para hacer que te sientas agotado o culpable. Es fundamental aclarar desde el principio que vampiro emocional no es un diagnóstico clínico oficial. Ah, vale. No vamos a encontrar este término en el DSM-5 ni en ningún manual serio. Es una etiqueta popular, pero, y esto es lo importante, la psicología sí que aborda los patrones que hay detrás. Claro. Y lo hace con constructos mucho más rigurosos, como las personalidades de alto conflicto, o HCP por sus siglas en inglés. Personalidades de alto conflicto suena más serio, desde luego. Lo es. Y lo fascinante es la conexión con lo que llamamos la tétrada oscura de la personalidad. La tétrada oscura. Sí, agrupa 4 rasgos: narcisismo, maquiavelismo, psicopatía y uno más reciente, el sadismo cotidiano. Pero la clave aquí no es que beban energía de forma mística. Claro, no es algo mágico. Para nada. El mecanismo es mucho más terrenal y agotador. Su propia inestabilidad obliga a los demás a realizar un esfuerzo constante de lo que llamamos regulación emocional extrínseca. Espera, para un momento. Regulación emocional extrínseca. Suena complicado. Dicho de forma sencilla, te obligan a usar tu propio sistema nervioso para calmar el caos del suyo. O sea, Tienes que ser su ancla, su terapeuta, su gestor de crisis. Todo eso sin que te lo pidan y, por supuesto, sin cobrar por ello. Ese sobreesfuerzo es lo que agota. ¿se queja? Esa es una advertencia crucial y me alegro de que lo saques. El peligro de etiquetar es real. Ya. La ciencia diferencia muy bien entre un estado y un rasgo. Estado y rasgo. Un estado es temporal. Alguien está pasando un divorcio, una depresión, y durante ese tiempo puede ser más negativo. Eso es un estado. Vale. Un rasgo, en cambio, es un patrón de comportamiento persistente, estable. La clave es el patrón, la cronicidad y sobre todo la falta de reciprocidad. Pero ya volveremos a esto, que es muy importante. Vale, entiendo la parte psicológica. Te usan de ancla y eso cansa. Pero a mí lo que me deja perpleja es el cansancio físico. ¿Por qué me duelen los hombros después de hablar con esta persona? ¿Por qué me siento sin fuerzas? No tiene sentido. ¿Hay alguna explicación biológica para esto o me lo estoy inventando? No te lo estás inventando en absoluto. El agotamiento no es metafórico, es profundamente neurobiológico. Podemos identificar al menos 3 mecanismos principales. El primero es el contagio emocional y las famosas neuronas espejo. Ah, las neuronas espejo, las que se activan cuando vemos a alguien bostezar y bostezamos. Exacto, pero van mucho más allá. Para poder empatizar, para entender al otro, nuestro cerebro simula internamente su estado emocional. Entiendo. Si esa persona transmite angustia, caos, negatividad, nuestro cerebro se ve forzado a replicar, a pequeña escala, ese mismo estado. O sea, que mi cerebro, por pura empatía, se pone en modo pánico solo porque el de la otra persona lo está. Es un contagio literal como un bostezo, pero de ansiedad. ¡Qué fuerte! Exactamente. Y eso nos lleva al segundo mecanismo, la activación del eje HPA, el eje hipotálamo-pituitaria-adrenal. Ese mismo, el sistema central de respuesta al estrés. El que libera cortisol, la hormona del estrés. La misma. Hay estudios que demuestran que la simple anticipación, solo pensar en un encuentro con esa persona, ya eleva nuestros niveles de cortisol. ¿En serio? Sí, el cuerpo se prepara para una amenaza, para luchar o huir. Entonces cada vez que veo su nombre en la pantalla del móvil,
¿Mi cuerpo se inunda de la misma hormona que si viera un león? A nivel químico, la respuesta inicial es muy parecida. El cuerpo no distingue bien entre una amenaza física y una social. Y ese estado de alerta constante consume una cantidad de energía enorme. Claro, y eso nos lleva al tercer mecanismo, que es quizá el más sutil, la carga alostática. Otro término técnico. A ver, tradúcemelo. La carga alostática es básicamente el precio que paga el cuerpo por el desgaste de estar crónicamente estresado. En estas interacciones, tu cerebro hace un esfuerzo cognitivo brutal. Tu corteza prefrontal, la parte lógica. La que toma decisiones. Exacto. Tiene que trabajar a toda máquina. Para filtrar la manipulación, para no caer en provocaciones y al mismo tiempo para intentar gestionar las emociones del otro. Espera, entonces la carga alostática es como tener demasiadas aplicaciones abiertas en el móvil. ¿Es una analogía perfecta? Cada una consume un poco de batería y aunque ninguna sea muy pesada, al final del día el teléfono está muerto. Y en este caso el teléfono es el cerebro. Esa es una analogía perfecta. El cerebro se queda sin recursos. Consume glucosa, consume recursos ejecutivos y eso lleva a la fatiga decisional. Literalmente te quedas sin batería para pensar con claridad. Que nuestro cerebro se quede literalmente sin batería es una idea potentísima. Hay estudios que midan esto en el mundo real, en el trabajo, por ejemplo. Por supuesto, y son muy reveladores. Por ejemplo, un metaanálisis de 2022 del Journal of Applied Psychology analizó la toxicidad en el trabajo. Demostró que la exposición a compañeros con rasgos narcisistas no solo bajaba la productividad. Que eso es lo esperado. Claro, pero es que además aumentaba el insomnio y la rumiación nocturna en las víctimas. La rumiación. Darle vueltas a lo mismo una y otra vez en la cama sin poder dormir. Exacto. El mecanismo es que se rompe lo que llamamos desapego psicológico. Te llevas el estrés a casa, no puedes desconectar. Tu cerebro sigue procesando la interacción horas después. Me recuerda a un compañero que tuve. No era mal tipo, pero cada interacción era un drama. Al final del día te sentías agotada. Ahora entiendo que mi corteza prefrontal estaba frita. Es una descripción muy precisa. Hay otro estudio de 2019 en Nature Human Behavior sobre el coste del narcisismo en grupos. Descubrieron que, aunque al principio pueden parecer líderes carismáticos, a la larga actúan como auténticos sumideros de recursos emocionales. Sumideros de recursos. Aumentan el estrés de todo el grupo y destruyen la cohesión. Y finalmente, una revisión de Nature Neuroscience de 2017 confirmó algo que se intuía. El estrés es fisiológicamente transmisible. Transmisible como un virus. En cierto modo, sí. Observar a alguien estresado puede desencadenar en nosotros una respuesta de estrés empático tan fuerte que llega a alterar la plasticidad de nuestro propio hipocampo. O sea que el estrés de otro puede modificar físicamente mi cerebro. ¿Eso es? Eso es tremendo. Si esto puede llegar a modificar nuestro cerebro, me pregunto qué otros estragos puede causar a largo plazo en el cuerpo, porque no puede ser bueno para el sistema inmunitario, por ejemplo. Has dado en el clavo. La exposición crónica tiene consecuencias serias y medibles. A nivel cognitivo, puedes llevar a un deterioro de la memoria de trabajo. La que usamos para el día a día. Exacto. A nivel inmunológico, el cortisol crónico suprime la eficacia de los linfocitos T, nuestras defensas, y nos hacen más vulnerables. Y luego están los síntomas psicosomáticos, las cefaleas, problemas gastrointestinales, la fatiga crónica. El cuerpo acaba gritando un estrés que es de origen social. Vale. Volvamos a la advertencia que hiciste antes, porque ahora me parece más importante que nunca. Con todo este arsenal de datos, es muy tentador empezar a diagnosticar a todo el mundo. Mi cuñado, mi jefe. ¿No corremos el riesgo de usar la ciencia para justificar el poner etiquetas y ya está? Es el mayor riesgo, y es una preocupación muy legítima. La diferencia entre estado y rasgo es la línea que no podemos cruzar. Claro. Una persona en un mal estado necesita apoyo. Una persona con un rasgo persistente requiere que establezcamos límites para protegernos. La clave es el patrón a largo plazo. Y la reciprocidad, no. La reciprocidad es el barómetro fundamental. Y hay que introducir otro concepto. La bidireccionalidad. Bidireccionalidad. Sí, estudios recientes sugieren que estas dinámicas a menudo no son de una sola dirección. A veces se necesita un complemento. Es como un tango psicológico. O sea que, a veces, sin darme cuenta, puedo ser yo la que le da cuerda a la otra persona por intentar ser demasiado amable. Exactamente.
Personas con un rasgo de agradabilidad muy alto o con cierta dependencia emocional pueden reforzar la conducta del otro al no poner límites. Su necesidad de agradar, de cuidar, de evitar el conflicto, se convierte en el combustible que alimenta esa dinámica. No es culpar a la víctima para nada. No entiendo. Es entender que a veces tenemos más poder del que creemos para cambiar la coreografía de ese baile. Entender que una puede tener un papel en esto es clave. Y también da un poco de poder, porque significa que puedes cambiar algo. Así que, ¿qué podemos hacer? ¿Qué herramientas prácticas que funcionen de verdad nos da la ciencia para protegernos? Pues hay varias estrategias que han demostrado ser efectivas. La primera y más conocida es la técnica de la piedra gris, el Grey Rock. Piedra gris. Convertirte en un muermo a propósito, básicamente. El objetivo es muy simple: dejar de ofrecer combustible emocional. Si esa persona se alimenta del drama, de tu reacción, la estrategia es volverse tan aburrido como una piedra. Ya. Minimizar la reactividad. Usar respuestas monosilábicas sin carga emocional. Si no hay jugo que extraer, el otro suele perder el interés. Entiendo la lógica, pero sinceramente suena increíblemente frío. ¿Esto no puede hacer que la otra persona se enfade todavía más al ver tu indiferencia? Es una objeción válida. Puede haber una explosión de extinción, un intento de aumentar el drama para conseguir la reacción de siempre. Pero si se mantiene la postura con constancia, la conducta tiende a extinguirse. No es una técnica para usar con cualquiera, sino en casos donde la comunicación sana ya es imposible. Vale, una herramienta para casos extremos. ¿Qué más? Límites de contacto y tiempo. La evidencia sugiere que la intervención más eficaz no es intentar cambiar al otro, que es una batalla perdida, Si no, sino reducir el tiempo de exposición, controlar el cronómetro de la interacción. claro. Esto es fácil de decir, pero difícil de hacer, sobre todo si es tu jefe o un familiar. Cierto, pero no tiene por qué ser un corte drástico. Se pueden establecer marcos temporales. Por ejemplo, solo tengo 5 minutos para hablar de esto. O podemos tomar un café de media hora, pero a las 5 en punto tengo que irme. Poner un límite claro desde el principio. Exacto. La estructura y la rigidez temporal descolocan mucho a estos perfiles. La clave es ser firme pero amable. Y la tercera es una técnica puramente mental, la reapropiación cognitiva. Reapropiación cognitiva. Consiste en entrenarse para reinterpretar la agresión o el drama, en lugar de tomarlo como un ataque personal. Aprender a pensar, vale, esto no va conmigo, es su propio caos mental saliendo por la boca. Exactamente esa es la idea. Entender que su comentario o su victimismo no es una verdad sobre ti, sino un síntoma de su propia incapacidad para gestionarse. Quitarle el poder personal. Eso es. Esta externalización protege la autoestima y reduce el impacto emocional una barbaridad, porque dejas de hacerte cargo de un problema que no es tuyo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que esa sensación de agotamiento, después de un simple café, no es una invención ni una debilidad nuestra. Es una respuesta neurobiológica real. Comprender la ciencia que hay detrás nos quita la culpa y nos da poder para actuar. Nos demuestra que esa sensación de desgaste tiene un coste físico y que, por tanto, tenemos el derecho y la responsabilidad de poner límites. Proteger la propia energía no es egoísmo, es pura higiene mental. Y esto plantea una pregunta importante para la reflexión. Dado que estas dinámicas a menudo son, como decíamos, un tango de dos, ¿cuál es el primer paso, por pequeño que sea, que alguien podría dar para cambiar su propio papel en la interacción, en lugar de centrarse únicamente en intentar cambiar el comportamiento del otro? Gracias por escuchar el podcast de La Vecina de